Quien les habla, Junieki San Martín Garcés, activista de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Las Tunas. Hoy, en la conmemoración del segundo aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, cuando ya culminamos la actividad, que nos disponíamos a salir hacia nuestras viviendas, Junior González Medina y quienes habla, fuimos atacados por la turba, donde Junior fue golpeado y tirado hacia el piso. Le ripiaron el pullover que representaba a Don Paco, se dañó una rodilla la cual sangró. A mí me asaltaron alrededor de 6 o 7 trabajadores del INDER, de la mal llamada Brigada de Respuesta Rápida, y me ripiaron el pullover, me dieron un manazo en la boca que me partieron el labio y un aruñazo por la parte cercana al ojo. Luego varias personas que vieron que era un pandillerismo que tenían contra nosotros, pues se metieron, intervinieron y lograron calmar la situación hasta que nosotros pudimos salir de todo ese fenómeno agresivo el cual tenían con nosotros. El San Luis, de un grupo de magistrados de la policía política de represora de Cuba, y nos pegaron un camión y empezaron a manifestarse contra nosotros. Y ya tú sabes lo que puedo poner imaginado, hubieron agresiones por parte de ellos y golpes, nos agredieron. Gracias a Dios que pudimos salir bastante ileso de todo lo que estaba pasando.